Cuando hablamos de Maduro es para referirnos al capo, pero no es menos capo Diosdado Cabello, no es menos capo el que se disfraza de militar que ayer pedía diálogo a gritos cuando siempre había insultado como Padrino López, Jorge Rodríguez. Aquí no basta con salir de Maduro, hay que salir de la organización para poder cambiar el sistema. No son solo las declaraciones del Pollo, o las declaraciones del Mayo Zambada, o las declaraciones de SAB, o las declaraciones de aquellos que han sido detenidos, están negociando con la Fiscalía a cambio de beneficio de penas. Estamos hablando de que sabíamos dónde estaban, a qué hora se iban, qué tenían, qué no hacían. Una advertencia clarísima que me imagino que tiene que tener al propio cartel de los nervios. Claro, porque están completamente infiltrados. Efectivamente, hay una operación de inteligencia de alto nivel y no es de hoy. Una operación de inteligencia puede tardar fácilmente años, es decir, durante años han seguido esto y lo tienen perfectamente planeado. Y una cosa para tener en cuenta, dentro del despliegue hay un submarino. Ese submarino, digamos, cuando uno tiene ese tipo de plataforma estratégica, generalmente lo hace por dos cosas. En guerra profunda, es decir, contra otro país, sería para lanzar un ataque con misiles. Pero si lo tengo ahí, y digamos que está muy en avanzada, seguramente no quiero como dar pistas, pero si está muy en avanzada hacia las costas venezolanas, puedo desde ese submarino lanzar operaciones especiales con cuerpos de operaciones especiales, como los Navy SEALs. Por ejemplo, los Navy SEALs fueron la clave de la baja de Osama Bin Laden, por decirle. Es decir, yo creo que se está, por todo lo que todo indica, no es ya de evidencia, el anillo logístico, el despliegue de la flota naval, un helicóptero, un submarino tipo Los Ángeles. Es decir, esto apunta a que haya algún tipo de operaciones especiales, pero ya con un cuerpo realmente profesional. Y lo que se me ocurre es que son los Navy SEALs que están muy cercanos, hay grupos de extracción dentro, más la acción de inteligencia que es clarísima, que está dentro, porque están golpeando y golpeando. Y yo creo que este tipo de ataques se van a seguir repitiendo. Yo creo que eso no es el primero. Esto va a seguir repitiéndose durante lo que dure digámoslo como hay que llamar, este cerco naval agresivo que tiene Venezuela. Y se lo van a seguir aplicando. Y lo que dijo el presidente Trump también me llamó la atención, es que ya no vemos barcos, ya no vemos embarcaciones en el Mar Caribe. O sea, claramente tienen monitoreado, tienen mapeado y están los drones encima revisando todo el día, y los aviones, los 737, PC-8 Poseidón, todo el día encima del Mar Caribe haciendo, y como pueden repostar, ir otra vez y tanquear y volver, pues están con toda una operación de inteligencia en tierra, dentro de Venezuela seguramente, y posiblemente bajo el mar hay también una operación. Entonces, esto es una coordinación que va a provocar algún tipo de desequilibrio, sin lugar a dudas, en toda la región. Y no cabe la menor duda, además, que esos barcos, y ya lo hemos comentado, están equipados con la mejor tecnología. Pónganse solamente a pensar un segundito, si la Mossad fue capaz de volarles las orejas con un Viper al Hezbollah en una operación quirúrgica y precisa, si hemos visto operaciones donde prácticamente un objetivo está dirigido exactamente al target sin que haya más daños colaterales. Imagínense la tecnología que puede llegar a tener en estos momentos Estados Unidos si realmente quisiera poder efectuarla. Y además y después lo vamos a hablar con Manfred, la presencia de esos mercenarios, 50 millones de dólares encima de la cabeza de Nicolás Maduro, no es un dulce poco apetecible para muchos. Quiero aprovechar que seguimos con José Amalio Graterol, el secretario político de 20 Venezuela en Estados Unidos, porque ayer, María Corina, hubo dos declaraciones por parte de Edmundo González, que dijo que el tiempo de Maduro se estaba acabando, y por otro lado el de María Corina Machado, que fue clara. Dijo, al final del día Maduro se va a ver desnudo como lo que realmente es: un presidente ilegítimo, un narcoterrorista, y además en el momento que caiga él y su régimen, lo siguiente será Nicaragua y Cuba. Y creo que ahí estábamos todos, José Amalio, porque esto es una organización transnacional y las redes, los tentáculos, llegan directamente a cualquiera de estas dos dictaduras. Mire, Mariana, no es un secreto para nadie que las riquezas de Venezuela, más el dinero del narcotráfico, más el oro, los minerales venezolanos, el petróleo, han sido utilizados para mantener el régimen como el de Cuba y el de Nicaragua. Una vez que sea desarticulado el cartel de los soles, va a ser un ahorcamiento absoluto a los regímenes de La Habana y de Nicaragua. Y además de eso,
van a tener un aliado los pueblos cubanos y nicaragüenses de una democracia fuerte que además cree en la doctrina de que toda América debe ser libre y debe ser grande. Entonces, eso es inevitable. Una vez que logremos la libertad de Venezuela, vendrá la libertad, gracias a Dios, de Cuba y de Nicaragua, que son dos otros pueblos oprimidos por miembros de esta misma organización criminal. El régimen que llegó a Venezuela no se convirtió en criminal de la noche a la mañana, se convirtió en criminal de la mano del régimen castrocomunista de Cuba. Y es evidente que una vez que esto ocurra, que a mi criterio está pronto a ocurrir en Venezuela, vamos a salir de esa desgracia que se ha vivido durante más de 60 años en Cuba y que además el otro muerto viviente en Nicaragua ha mantenido para el pueblo nicaragüense. Es lograr que toda América, no Estados Unidos, sino toda América sea libre y democrática. Por primera vez en la historia vamos a tener un continente libre de comunismo, libre de criminales en el poder, libre de narcotraficantes en el poder. Es que hay que tener la significación de qué es que un Estado sea tomado por una organización criminal y entender el daño que causan no solamente a los habitantes de ese país o a los nacionales de ese país, sino al hemisferio entero. Por eso las declaraciones ayer del secretario de Estado son claras y contundentes, que no se va a permitir que una organización o un cartel se disfrace o se simule como gobierno en el hemisferio occidental. Y eso es directo. Esta operación no cesa hasta que cese el cartel de los soles. Y el cabecilla del cartel de los soles es Nicolás Maduro Moros, quien ocupa el poder en Venezuela, pero no es presidente. Es el jefe de un cartel y están todas las pruebas en todas partes de que estos ciudadanos son criminales y terroristas que utilizan la droga como un arma. José Amalio, quiero preguntarte, muerto el perro, se acaban las pulgas. Se acabó la rabia. Se acaban las pulgas completamente. Quiero decir, porque siempre se habla de Maduro y se habla de Maduro, y Maduro es el jefe del cartel de los soles, etcétera. Pero Maduro al final del día es una pantomima. La capacidad intelectual y la capacidad de Maduro se resume simplemente en la capacidad que tiene para el mal, en la capacidad maquiavélica que tiene para poder sumarse al resto de sus maquiavélicos. Pero cuando se habla de la destrucción del cartel de los soles, aunque no se especifique, yo quiero entender que no nos van a dejar, van a sacar a Maduro en una extracción y nos van a dejar a un Diosdado, van a dejar a un padrino, van a dejar a todo lo demás. Yo imagino que salen todos en comitiva, tienen que limpiar realmente para poder después sembrar. Marian, cuando se habla de Maduro es para simplificar, pero como hemos dicho, es una organización narcoterrorista global, es una organización transnacional, esa organización tiene escalafones. Cuando hablamos de Maduro es para referirnos al capo, pero no es menos capo Diosdado Cabello, no es menos capo el que se disfraza de militar que ayer pedía diálogo a gritos cuando siempre había insultado como Padrino López, Jorge Rodríguez o los hermanos Rodríguez y un grupo de esa organización. Aquí no basta con salir de Maduro, hay que salir de la organización para poder cambiar el sistema que hay en Venezuela. Por eso te digo, cuando hablamos de Maduro hablamos de él y su combo, de él y quienes dirigen efectivamente ese cartel de los soles. Y hay otras personas que a lo mejor el nombre no es público, pero que forman parte de esa organización o son importantes en esa organización. Yo estoy hablando de más de 200 personas. Yo no estoy hablando, cuando digo Maduro, no hablo de nada más personalmente Nicolás Maduro, sino más de 200 personas que son quienes tienen esa organización tanto en Venezuela como en el exterior para causar el daño que han venido causando en el hemisferio occidental. Entonces, yo creo que todos quienes están viendo debemos entender que cuando se habla de Maduro, se habla de él y la organización que lo acompaña, que es un cartel de narcoterroristas globales y que cuando hablamos de neutralizar el cartel de los soles no basta con Nicolás Maduro, sino desarticular absolutamente esa organización.